La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, soy Andrea, os hablo desde Atenas. Os mando este mensaje para deciros que me acabo de hacer mecenas. Es mi forma de agradeceros el acompañamiento que me hacéis. Y desde que llegué aquí en 2015 a Atenas, os he escuchado todas las mañanas, o si no me daba tiempo por la mañana antes de ir a trabajar por la noche. Me habéis mantenido conectada, me encanta escucharos y me habéis dado mucho apoyo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. El segundo de los cambios que queremos proponer es un cambio en la ley de extranjería para que sean expulsados los inmigrantes en situación irregular que se dediquen a delinquir de manera reincidente y reiterada. Queremos que esa previsión, que ya fue un debate en la ley de extranjería, se lleve a cabo. No hay derecho a que haya personas en nuestro país que han venido, que están en situación irregular, que delinquen de manera reiterada y que no podamos hacer nada. Nos hemos emplazado con las negociadoras del Partido Socialista a seguir hablando en los próximos días y, si es posible, mantener alguna otra reunión, pero nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían, han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Partido Único. La reunión que acaba de concluir entre la comisión negociadora de Unidas Podemos y del PSOE, pues hemos constatado diferencias, pero también es verdad que hemos quedado en seguir hablando. Nosotras hemos venido, el Partido Socialista ha venido a esta reunión con el ánimo de explicar la propuesta que hacía el presidente del Gobierno hace 2 días. Promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And sorry. I can. And would you I'd rather be dead in a ditch. Well, you moved on. You moved on. You flew away. You flew away with good reason to start over. To heal your heart from what I've done, from what I've done, and I'm sorry, love, that all I ever did was let you down. Buenos días, cafetera. Ay, que por fin es viernes. Si ponéis las orejas a funcionar, escucharéis también que estamos rodeados por las máquinas del taladro y las cortadoras callejeras. Creo que no hay ruido más molesto cuando estás durmiendo en la cama. ¿Te has dado cuenta que las grandes ciudades... Hola, buenos días, Mary. Perdón, como llevábamos ya hablando un rato antes de darle a conectar, ¿te has dado cuenta que en las grandes ciudades siempre hay ruido de obras? Que nunca termina. Las obras siempre nunca hay terminan. Ruido de todo. Sí. De todo. Sí, ayer que estuvimos un rato tomando una cerveza con Checa de Fridonia,
y nos decía que está viviendo en el campo. Y decía, claro, tiene un pavo por ahí correteando por el campo. Y tiene pavo, gallinas. Qué envidia, porque qué gusto da la tranquilidad, el sosiego, la calma. Muchos de los oyentes de este programa, vosotros bien lo sabéis, pues observáis la vida desde el descanso y el sosiego que da vivir fuera de los grandes núcleos, de las grandes urbes, donde se genera tantísimo ruido. Bueno, pues como estamos adecuando el tejado del estudio, pues entonces escucharéis de vez en cuando cómo se meten las taladradoras y las cortadoras, porque hay un montón de gente caminando sobre nuestros tejados. Así como decían en Asterix y Obelix, el cielo está a punto de caer sobre nuestras cabezas. Y esto no es una metáfora relacionada con los pactos políticos, que también, porque parece que vamos de cabeza a la repetición electoral. Por lo menos hasta que votemos bien. Para que, claro, estamos votando mal. Claro, estamos votando mal, entonces hay que repetir hasta que se vote bien. Es que no aprendemos. Es la táctica que le hago yo al pequeño Fer, es muy parecida también. Entonces hasta que recoge bien la habitación no acaba. Pero y el pobre me dice, pero ¿cómo no te hacían los profesores que terminabas una hoja de ejercicios y te rompían la hoja? ¿Nunca te pasó? Y tenías que empezar de cero. Diré que mi madre es muy adorable, pero mi madre me ha llegado a hacer eso. ¿Tu madre? Sí, mi madre era profesora ahora está jubilada, era profesora de matemáticas. Y es verdad que siempre decíamos, mi hermana y yo, los deberes, pocas veces, ¿no? Nos ayudaban y nos explicaban cosas, ¿no? Pero no podía soportar que estuviese la hoja toda embarrada, que no tal, y entonces decía, a ver, tranquila. Rompía la hoja y decía, no, pero lo decía, ¿sabes por qué lo hacía? Pero si tu madre es un dulce de pastelería. Pero no lo hacía por fastidiar, lo hacía por limpiar la mente, decir, mira, en blanco, la arrancamos y volvemos a hacerlo, ya verás cómo ahora te sale. Pero claro, tú decías, pero es que vas a tirar todo lo que llevaba hecho. Y decía, tranquila, que será para mejor. La señora y confiabas Sorolla, en ella, era como, la señora Sorolla era rompefolios. Rompefolios. Qué fuerte, qué nah, fuerte. Luego era un trocito de pan. Claro. Pero nos encanta tu madre, ya lo sabes. Pero bueno, el caso es que sí, hoy es viernes, los viernes relajamos un poquito el panorama político, el panorama de actualidad, aunque tenemos que hacer el repaso que hacemos a los medios de comunicación, también un poco a la realidad. Tenemos algunas palabras de Bolsonaro que han resonado en todo el planeta. ¿Puede ser posible que alguien a estas alturas de la historia justifique a Pinochet? Pues podía ser. Hemos visto a Bolsonaro haciéndolo. Ha provocado una cascada de reacciones en todo el planeta. Ha salido en un montón de medios de comunicación del mundo. Dice Escolástica que si hoy vamos a dar spoilers, claro, porque es que además hoy es viernes. Y los viernes ya sabéis que, comienza el fin de semana y entonces abrimos una página en La Cafetera para hablar de series, de películas, de documentales, y lo hacemos de la mano de Ana Pastor en Plata o Plomo, el mundo en series. Vamos a hablar hoy de Years and Years. Llevamos toda la semana anunciándolo. Es una serie fundamental, porque plantea un futuro, es un futuro hipotético en la sociedad británica. ¿Qué ocurriría si ganase la extrema derecha, pero se fuese introduciendo en la política primero de forma local, de forma sutil, en el discurso político, en la televisión, con exabruptos, con salidas de tono? ¿Qué es lo que ocurriría? Y entonces plantea un futuro que es bastante verosímil. Es ficción, evidentemente, pero es verosímil. Y de verdad provoca escalofríos. Years and Years es una serie muy elogiada. Hay quien considera que ha sido la gran victoriosa después de, se decía, Chernóbil. Bueno, pues ahora dicen que es la heredera del trono de Juego de Tronos, Years and Years. Vamos a comentarla aquí en el programa. Pero antes vamos a saludar a todas aquellas personas que hacéis de este programa lo que es y que hacéis que este programa merezca la pena, a todos los oyentes de la cafetera, y que a quienes hoy pedimos que utilicen el siguiente hashtag, #LaCafeteraVarado. #LaCafeteraVarado, porque el pacto entre el Partido Socialista y Podemos parece en este momento que está varado, que está así. Así que os pedimos que utilicéis ese hashtag en Twitter, #LaCafeteraVarado, como ya están haciendo algunos de los oyentes de este programa, como ya están haciendo Marcados, como están haciendo Pablo, como está haciendo también Enrique, tú como yo, Mercedes de la Fuente, PL Terrible, Vicente Arias. Dice, mi madre también era profesora de matemáticas y también me hacía eso de romperme las hojas, dice Vicente. ¿Cómo te entiendo, Vicente? Pero seguro que lo hacían por nuestro bien y si no, pues ya está hecho. Bueno, pues un saludo muy especial a todos aquellos que están utilizando el hashtag, que nos ayudan.
me vais a permitir también que dé las gracias especialmente a los mecenas de la cafetera, porque es un tiempo complicado, muchos han salido ahora del verano, la situación económica sabemos que no es sencilla para todo el mundo y hacéis un extraordinario esfuerzo, somos muy, muy conscientes del regalo que ofrecéis apoyando, sosteniendo, defendiendo que este programa siga vivo y, bueno, pues mucha gente se está quitando de tomarse un café o de salir a tomarse una cerveza y está destinando ese dinero a apoyar este programa. En los últimos días, gente como Pablo, como Emilia Parra, como Carlos Echevarría, como Juan Méndez, como David Martín, como Aitor Caneda, como Jesús Sánchez, como Majo Pallarés, como Nerea Pérez García. De verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto y hacer posible que otras personas lo puedan escuchar gracias a vuestra participación, a vuestra ayuda y a que lo soportáis económicamente. Tenemos una extraordinaria deuda con todos los mecenas de este programa, algunos de los cuales vienen siendo mecenas desde los inicios. Bueno, pues de corazón a todas aquellas personas que confiáis en el programa, especialmente en estos tiempos donde es tan difícil, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. Vamos a analizar la prensa. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Almohadilla La Cafetera Varado, ese es el hashtag que hemos elegido hoy en el programa para comentar, para poder organizar la conversación, para poder ordenarla, porque Varado es así como podríamos definir la situación del posible pacto de los encuentros entre el Partido Socialista y Podemos. Hoy toda la prensa coincide en eso. PSOE y Podemos cierran su primera reunión sin avances, dice el periódico El País. Para quienes escuchan el programa desde fuera de España, tenemos mucho protagonismo en estos días en este país porque el plazo se está acabando para que se pueda configurar un gobierno. Y para que haya gobierno se necesita el apoyo de otros partidos de izquierdas. Para eso lo necesita el Partido Socialista, pero no logran seducir al resto de partidos políticos. ¿Por qué no consigue el PSOE seducir a Podemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay algunos elementos que nosotros consideramos en el programa que suponen los escollos entre el PSOE y Podemos. Hay 4 escollos fundamentales. 4 escollos. En nuestra opinión hay, y además en este orden, algunos no estarán de acuerdo. El propio Pablo Iglesias, con alguna conversación que hemos tenido, decía, bueno, no se puede retratar tampoco exclusivamente así, de esa manera, pero para nosotros hay una animadversión química, personal, del Partido Socialista hacia Podemos muy pronunciada y muy especialmente hacia Iglesias. Y cualquier conversación con la gente del Partido Socialista termina precisamente en ese debate. No da igual que cojas a un militante o a alguien de la dirección. Hay una animadversión que es casi de piel, casi química. Esto tiene que ver con el segundo punto. Hay un extraordinario temor en el Partido Socialista a que Podemos siga en el intento de fagocitar al PSOE. Estamos en otro tiempo, pero es verdad que los comienzos de Podemos, que irrumpió con una gran fuerza, ¿os acordáis?, en las elecciones europeas, también se colocó en una posición muy crítica con el Partido Socialista y esto hizo que, entre otras cosas, el PSOE empezase a temer por su propio futuro y pensaban que llegaba el Podemos, que llegaba como partido con el objeto de fagocitar al Partido Socialista. Pero luego hay otras cosas. El Partido Socialista sigue anhelando una geografía variable, que le llama Pablo Iglesias, una geografía variable que le permita pactos de Estado y pactos económicos con la derecha. El Partido Socialista no ha renunciado a coquetear en ese lado del espacio político, en ese lado del tablero de juego. Y no lo hace porque, entre otras cosas, el Partido Socialista observa la actualidad económica y social desde una perspectiva bastante liberal. El Partido Socialista tiene una posición a día de hoy bastante liberal. No hablo de los militantes, hay militantes de base que están en las agrupaciones, que están en las casas de los pueblos, que todavía existen. He visto en algún pueblo que todavía existía la Casa del Pueblo en pie, con su televisor y todo. Y, pues bien, obviamente esto no representa a todo el que
se siente conectado con el Partido Socialista por razones históricas, familiares o lo que sea, sino la dirección del Partido Socialista hoy está en este lugar. Y luego hay un cuarto escollo entre el Partido Socialista y Podemos. Iván Redondo, la mano derecha de Pedro Sánchez, el gran asesor del gobierno a día de hoy, está en lógica electoral. Es un asesor que se ha caracterizado básicamente por vender sus asesorías, sus consultorías a partidos políticos que están con la hoja de ruta electoral sobre la mesa. Es decir, su especialización es esa, su fuente de negocio fundamental es esa, y por lo tanto su lógica, su dinámica es la del espacio electoral. Así que los asesores, los cantos de sirena que le llegan al Partido Socialista tienen que ver muy mucho con la repetición de elecciones. Bueno, pues bien, esto quedó plasmado ayer en la reunión entre el Partido Socialista y Podemos. Los equipos de los dos partidos se sentaron a negociar, pero fue una reunión sin avances. Así lo escuchamos a Ione Belarra después de la reunión. Ione Belarra, del Partido Socialista, decía esto. Nos hemos emplazado con las negociadoras del Partido Socialista a seguir hablando en los próximos días y, si es posible, mantener alguna otra reunión, pero nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían, han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del partido único. Y mientras tanto, desde el Partido Socialista también constatan las diferencias. El Partido Socialista se presentó allí con un programa electoral y no se mostró dispuesto a dejar que nadie entrase a su Consejo de Ministros. Lo que pasa es que hay una realidad inapelable. El Partido Socialista no cuenta con el respaldo ciudadano suficiente. Y claro, entramos en el territorio de las interpretaciones. Y la interpretación es libre. ¿Qué querían los ciudadanos? Este titular que suele ser tan goloso siempre y que se suele publicar los días posteriores a las elecciones, ¿no? Y en las tertulias, pues nos dedicamos, como somos tertulianos y opinamos de todas las cosas posibles y nos inventamos todo tipo de situaciones. Yo cada vez que llego a Castellote y entonces me preguntan, oye, ¿qué queréis que compremos este año? ¿Sangría o tal? Y yo digo, yo soy tertuliano y tengo derecho a opinar el primero. Bueno, pues esto es igual, ¿no? ¿Qué querían los ciudadanos? ¿Qué han pedido los ciudadanos? ¿Un gobierno de coalición? ¿Han pedido un gobierno solamente del Partido Socialista, pero fiscalizado por Podemos? ¿Han pedido la repetición de elecciones? ¿Qué es lo que pedían? Interpretar a las mayorías siempre es una falacia, de base. No tiene ningún sentido interpretar a la mayoría. Cada uno en su casa habrá hecho lo que quiera. Pero la realidad, la única inapelable, es que el Partido Socialista no tiene votos suficientes para sacar adelante la investidura y tiene que negociar. Y negociar supone colocarse frente a alguien, hacerle una propuesta y ceder en los contenidos. Y esto, en fin, no parece muy difícil. Si tú quieres gobernar, vas a necesitar meter a Podemos en el Consejo de Ministros. A lo mejor no, a lo mejor. Es legítimo pedir lo contrario. Yo en eso discrepo de muchos oyentes que dicen, no, es que tienen que entrar sí o sí. Yo no sé si tienen que entrar o no. Yo lo que sé es que es legítimo que el Partido Socialista lo pide. Ahora bien, lo que no cabe es decir que es un acto de irresponsabilidad por parte de Podemos no ceder, porque el que puede conducir al país a elecciones, en todo caso, es Pedro Sánchez. Es el único que lo va a conducir, porque es el que ha sido encargado por el rey para ser investido. Es que no hay más. Es como si a ti te encargan un trabajo y dices, no, es que es culpa de esa persona que no he podido entrevistar. No, la culpa es tuya, no de esa persona que no has podido entrevistar, ¿no? Entonces, sí, puede que incluso ganen el relato, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos ayer, pero el caso es que si vamos a elecciones habrá responsables y hay un riesgo. Y como dice Andrés Carmelo, ¿qué es lo que está persiguiendo el Partido Socialista? Hashtag, almohadilla, la cafetera, varado. Lo que está persiguiendo, dice Andrés, es el desgaste del rival político hasta que la fecha se consuma, llevarlo al límite, a ver quién gana ese relato que decía María, de manera que pueda públicamente ser culpado de la repetición de elecciones si es que acabamos en eso. O bien que en el último momento se eche atrás, ¿no? Bueno, escuchábamos al Partido Socialista, decía Adriana Lastra, que no veía tampoco muchas posibilidades de avance. La reunión que acaba de concluir entre la comisión negociadora de Unidas Podemos y del PSOE, pues hemos constatado diferencias, pero también es verdad que hemos quedado en seguir hablando. Nosotras hemos venido, el Partido Socialista ha venido a esta reunión con el ánimo de explicar la propuesta que hacía el presidente del Gobierno hace 2 días, de explicarles ese documento en el ánimo de que en una negociación no puede haber reproches, no puede haber tampoco
ni vencedores ni vencidos y de lo que se trata es de llegar a un acuerdo, y en eso está trabajando este partido. Eso decía Adriana Lastra. Se está trabajando para llegar a un acuerdo y en eso está trabajando el Partido Socialista. Que luego sigue estando la opción, como decíais por aquí, sigue estando la opción de que le dejen gobernar en solitario al Partido Socialista, que podría ser una manera de intentar controlar desde fuerzas políticas como Podemos al gobierno. Pero también está la otra teoría, que es que si tú no te metes en el gobierno no vas a poder realmente cambiar nada, ¿no? Claro, digamos la estrategia que está siguiendo Podemos de no torcer el brazo ante la posibilidad de introducir a una gente en el Consejo de Ministros. Esto, en realidad, claro, puede desembocar en la ruptura de las conversaciones. Podría optar Podemos por negociar partida a partida, algo que en Years and Years, la serie, precisamente es lo que hace uno de los políticos que luego consiguiera ascendiendo. Se convierte en imprescindible para gobernar y entonces decide, en lugar de entrar al gobierno, que al final reduce tu capacidad después de crítica, porque una vez estás dentro del gobierno, las decisiones del Consejo de Ministros ya son colegiadas y por lo tanto las tienes que asumir. No vale en el Consejo de Ministros mostrarte en contra y luego salir y coger una cámara de televisión y decir que estás a favor. Lo que pasa es que tiene una dificultad extraordinaria, que el Partido Socialista es muy tendente a negociar con la derecha. Es decir, no le dan las mayorías, podemos decir, pues que se coloquen en segundo plano y que vayan, digamos, apoyando o no cada decisión. No, es que al PSOE no le va a costar nada en los grandes temas de Estado, que es uno de sus objetivos, pactar directamente con Ciudadanos y con el Partido Popular. Pero creo que el Partido Socialista en eso sigue anclado en el pasado, pero muchísimo. Parece que nos está dando cuenta de que la derecha ya está organizada y que no quieren al Partido Socialista. Se está hablando ya de la coalición España Suma. Ellos ya se están organizando, ellos ya están pensando en las elecciones y seguramente si vamos a elecciones la derecha irá muchísimo más adelantada en temas de organización. Con lo cual creo que el Partido Socialista tiene que pensar en el ahora y sobre todo en el futurible de que si vamos a elecciones podemos encontrarnos con que podemos ir encaminados a un years and years, ¿no? Como dice Obdemurian, dice Sánchez, lo dijo ayer Antonio Maestre, Sánchez tiene que plantearse si quiere pasar a la historia como aquel que perdió el poder por conseguir 10 escaños más. Yo no sé si perder el poder, pero desde luego ir a unas elecciones es muy arriesgado siempre porque, en fin, la derecha se está organizando y además se está organizando con la extrema derecha, es decir, hay algo aquí de responsabilidad. Pero cuidado, ¿de verdad nos va a llevar Pedro Sánchez a elecciones? Porque esta es la pregunta. ¿De verdad está dispuesto Pedro Sánchez a llevarnos a elecciones? Porque nos lleva Pedro Sánchez, ¿eh? El resto negociarán o no, más o menos fuerte, pero la responsabilidad corresponde a Pedro Sánchez. Bueno, esto en el capítulo nacional, pero que hoy, como digo, pues he recogido en todas las portadas de los periódicos. La fotografía de portada, esperando a Podemos, Calvo, Lastra y Montero, propusieron ayer hacer la habitual fotografía de negociación, pero los de Echenique la rechazaron, dice el periódico La Razón en su portada, así que la imagen simplemente se quedó en las 3 representantes de Podemos sentadas en una sala de reuniones en el Parlamento. Primer acto sin foto y con desacuerdo tras 5 horas. Estamos más cerca de elecciones, cree el periódico La Razón. Podemos clama contra la arrogancia de Calvo, de Lastra y de Montero, que volvieron a rechazar un gobierno de coalición, mientras que el PSOE constata la imposibilidad de pacto. Aunque en un primer momento el hecho de que la reunión se estuviese alargando más de lo previsto parecía apuntar a que se podrían estar produciendo avances, lo cierto, según La Razón, es que las declaraciones de la portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, frente al Congreso provocaron que retornara el pesimismo. Unidas Podemos cree que el PSOE se muestra inamovible y que se han limitado a exponer su programa electoral. En el partido de Iglesias existe, por tanto, preocupación, a pesar de que se han emplazado a seguir hablando. Los líderes de la izquierda parecieron ayer más preocupados en el reparto de culpas que en pactar. Bueno, alguien decía por aquí también, almohadilla, la cafetera, varado. En Twitter, almohadilla, hashtag almohadilla la cafetera varado. Alguien decía por aquí también que qué silenciosos están en Ciudadanos. ¿No significará algo? Es verdad que por una parte se están rearmando, como dice María Navarro, pero por otra parte es verdad. Este silencio ¿a qué conduce exactamente? Aunque ayer ocurrió Porque algo... bastante tienen además en su partido, ¿eh? Sí. Que ya hemos visto ya algunas voces más críticas. Algunas disidencias. Pero cuidado, ayer supimos, ha tenido un relativo corto recorrido, pero ayer Javier Nart
anunció a Ciudadanos, a la dirección de Ciudadanos, que abandona el partido. Va a seguir como eurodiputado, manteniendo el escaño, pero abandona la formación de Ciudadanos. Esto, en fin, se da de baja, no renuncia al escaño, se desliga de Albert Rivera. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que le ha conducido a la ruptura? Dice que dimitió de la Ejecutiva el pasado junio después de perder la votación que pedía abrir el diálogo con el Partido Socialista. Así que, bueno, es posible que Ciudadanos esté muy silencioso y que haya algo que desconozcamos, algunas conversaciones con el PSOE que desconozcamos, pero da la impresión de que no, porque Javier Nart ha presentado su renuncia y era uno de los partidarios precisamente de mantener una vía abierta con el PSOE. Hombre, una opción posible es que la estrategia sea que después de las elecciones el pacto que veamos pueda ser PSOE y Ciudadanos, ¿no? Ante una situación de emergencia, justificándolo como que, bueno, que no hay tiempo, que ya hemos ido a una repetición de elecciones y que después de esta repetición de elecciones hay que hacer política. Ahí Ciudadanos podría tener la justificación para conseguir un pacto con el Partido Socialista y desligarse de las derechas que cada vez son más derecha, ¿no? Porque el problema que tiene ahora también Ciudadanos es que tiene que ubicarse en el espectro político, ¿no? Decir cuál es su ideología, porque está dando unos bandazos que no sabemos muy bien hacia dónde van. Bueno, pues Javier Nart abandona Ciudadanos, los periódicos se han puesto en contacto con él y Javier Nart no da explicaciones de por qué ahora y no en el mes de junio, cuando toda esta crisis implosionó en Ciudadanos y cuando muchas voces, como la de Toni Roldán, denunciaban la deriva, el escoramiento que estaba sufriendo esta formación política en sus pactos con la extrema derecha. Bueno, si Javier Nart está disconforme o no con esa misma estrategia, no lo sabemos porque ninguno de los periódicos ha conseguido sacarle más allá de esta declaración que ha hecho Javier Nart, que se aleja de la dirección de esto. Bueno, más cosas. Además, en las portadas de la prensa hoy en El Mundo, dice: cerrazón socialista a ministros de Podemos. Tras 5 horas de reunión, la portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, criticó el inmovilismo del PSOE. Lastra destacó las diferencias entre las formaciones, pero añadió que la negociación no se ha roto. El Consejo de Ministros sigue siendo el punto donde encallan PSOE y Unidas Podemos. Ayer, tras casi 5 horas de reunión, se levantaron sin avances. Sánchez no quiere abrir el gobierno al partido de Pablo Iglesias, que lo presenta como requisito para investirle presidente. Han venido a presentarnos un programa electoral. Se muestran inamovibles, dijo Ione Belarra, pero destacó que las negociaciones no se han roto, igual que hizo también Adriana Lastra desde el Partido Socialista. Así que en el ámbito nacional, bueno, tenemos este asunto de los pactos y un asunto en esta derivada, una de las consecuencias que está teniendo la irrupción el renacimiento, el resurgir de la nueva visibilidad que está consiguiendo la extrema derecha. Pues la extrema derecha siempre estuvo en la política española, pero integrada en otros partidos. Ahora, en este destape que han organizado, y uno de los efectos que está provocando, que está contagiando su discurso al resto de formaciones políticas. Y entre ellas algunas como Ciudadanos, que se presentaba públicamente como un partido liberal y social, digamos progresista en lo social, liberal en lo económico. Bueno, pues cada vez están adoptando más las formas del discurso del fundamentalismo, del fanatismo, del fascismo, el neofascismo de las organizaciones de extrema derecha. Eso es lo único que puede explicar que alguien como Inés Arrimadas haya dicho una cosa como esta. El segundo de los cambios que queremos proponer es un cambio en la ley de extranjería para que sean expulsados los inmigrantes en situación irregular que se dediquen a delinquir de manera reincidente y reiterada. Queremos que esa previsión, que ya fue un debate en la ley de extranjería, se lleve a cabo. No hay derecho a que haya personas en nuestro país que han venido, que están en situación irregular, que delinquen de manera reiterada y que no podamos hacer nada. Tenemos que poner en marcha un procedimiento de expulsión de los inmigrantes en situación irregular que delinquen de manera reiterada, que sean grandes reincidentes delictivos en nuestro país. Y esto es un asunto muy espinoso porque probablemente una buena parte de los oyentes de este programa, escuchando algo así, digan, bueno, tiene lógica. Y yo mismo cuando leía la noticia decía, claro, la ciudadanía también es un concepto que se consigue, que se debe trabajar. ¿Cuál es el riesgo del discurso de Inés Arrimadas? Que establece una diferencia entre nacer español y ser de fuera. Es decir, no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Así que el principio de ruptura es puramente estructural sobre la igualdad. Y alguien que se considera constitucionalista,
que defina así la ley de su país, hombre, que diga que la ley no es igual para todos. Y ahora podemos hacer un ejercicio. Recordamos ahora lo que ha dicho Inés Arrimadas, que hemos escuchado hace unos minutos, y voy a leer el tuit de Santiago Abascal al respecto. Tenemos un sistema eficacísimo para perseguir y zancadillear a los españoles honrados, pero absolutamente ineficaz para perseguir, encerrar o echar a los peores delincuentes, especialmente si son extranjeros ilegales. Son el mismo discurso, pero con el distinto tratamiento, pero al final vienen a decir lo mismo, que es que la ley no es igual para todos y, sobre todo, si eres extranjero, te va a fastidiar muchísimo más. Dice Obdemurian, está recogido ya, además, en el artículo 59.1, se cambian las condenas mayores a 1 año por expulsión. Y dice, eso ya existe, mi arma. Pero, en todo caso, colocar la mirada, como lo está haciendo Ciudadanos, de forma tan populista, de forma sobre los extranjeros, sobre la delincuencia, que en este país pueden buscarse fórmulas y deben buscarse fórmulas para garantizar que todo el mundo viva seguro, tranquilo. Eso a todo el mundo le parece bien, nadie está en contra de eso. Porque claro, la ficción, la irrealidad, es algo que denuncia Jason Stanley en su libro Facha, como está penetrando en nuestras vidas el fascismo. El espejismo consiste, de la derecha, en querer decir que solo a la derecha le interesa la seguridad. A la izquierda también le gusta vivir sin delincuencia. A la izquierda tampoco le gusta que le asalten por la calle. Lo que pasa es que la manera de abordarlo socialmente es diferente, se plantea de otra manera. Vivir tranquilos nos gusta a todos. Lo que no nos gusta vivir es en un estado parapolicial, lo que no nos gusta es que se violen los derechos civiles, en fin. Pero fíjate, en esta semana, ya solamente en esta semana, hemos escuchado a Albert Rivera decir que, defender esa reforma del Código Penal, y decía, es que a mí no me molesta ver a más policía por la calle. Y en la misma semana hemos escuchado lo que acabamos de escuchar de Inés Arrimadas. España es uno de los países más seguros de Europa. Son datos. Con lo cual, no creemos un estado de alarma, porque si creas un estado de alarma sabiendo que España es uno de los países más seguros de Europa, tienes una intencionalidad y no es precisamente buena. Luego, el debate es complejo, porque dice Obdemurian, hombre, la cuestión es que la multirreincidencia es un cachondeo, dice, habría que agravarlo, porque claro, un delito puede ser un error, una mala racha, acumular 100 detenciones es un modo de vida. Yo no lo sé, lo que sí que sé es que este debe ser un debate para los expertos. Porque no lo sabemos, porque no conocemos la causalidad y no conocemos ni siquiera las cifras precisas. Conocemos el titular que pone Inés Arrimadas, pero nadie nos dice que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, por ejemplo, uno de los países más seguros del mundo. Así que a lo mejor nos están planteando como un problema algo que ni siquiera lo es. Claro, yo sé que da mucho miedo, como los anuncios estos de la radio que son deplorables, que yo no sé cómo... Los de las alarmas. Los de las alarmas, ¿no? Hoy es un anuncio de un cristal rompiéndose. ¿Acaso tú no quieres proteger a tus hijos? Pues claro, estás en tu casa y dices, sí, quiero protegerlos. Es que estás dispuesto a que sean secuestrados en medio de la noche, a que sean asaltados. Pues no estoy dispuesto. Entonces, claro, ante el discurso del miedo... Pero luego están las cifras. Usted no vive en Somalia, en una zona de conflicto. Entonces, lo que no se puede plantear es una irrealidad como si se tratase de realidad. Y la prueba de que hay que ser cauteloso y que además hay que ser exigente es que el discurso de la extrema derecha está penetrando a una velocidad gigantesca y no nos damos cuenta. Yo os voy a contar una experiencia que tuve, que ayer recordábamos hablando con Checa de Fridonia, con Checa y con Ángel, y yo recuerdo cuando en este país se detuvo a 2 titiriteros que estaban haciendo una función por la calle, y una de las marionetas, porque la obra de teatro... pretendía que a la bruja fuera detenida, entonces para que fuera detenida le colocaban un cartel fabricándole pruebas falsas y entonces le colocaba un cartel de Al-Qaeda. Bueno, pues alguien que pasaba por la calle, un padre, levantó el teléfono, llamó a la policía y dijo que estaban haciendo apología del terrorismo. La policía se presentó allí sin preguntar, esposaron a los tipos y se los llevaron detenidos. Y estuvieron detenidos días. Yo recuerdo esos días haber tenido tertulias en la radio, en radios que se dicen progresistas, en la tele, y ser el único que estaba defendiendo el extraordinario abuso de poder que suponía la inacción, entre otros, del Ayuntamiento de Madrid, que había decidido mirar para otro lado, abrumado por las críticas social y por las portadas que se estaban publicando. Y recuerdo estar en una tertulia y ahí dije, la hemos jodido. Si soy el único en una tertulia de 6 personas
que ve esto no como una arbitrariedad, no como un abuso de poder, sino como un absoluto asunto de dementes, si soy la única persona que está viendo el exceso que esto supone, es que hemos perdido completamente la partida. Porque hemos consentido que se imponga el discurso. Es una auténtica pasada. Que no haya ocurrido nada. Yo recuerdo cuando Alberto San Juan, además, hizo la obra de teatro en el teatro y que dijo que vengan a detenerme. Es que es tan grotesco lo que ha ocurrido. Bueno, pues pequeños síntomas como estos nos deberían hacer estar muy alerta. Y ahí sigue la ley Mordaza. Ahí sigue la ley Mordaza, por cierto, al Partido Socialista, que tiene la capacidad para cambiarla. Bueno, y mientras tanto vemos que esto es un fenómeno global, que no está ocurriendo solamente en España. Ayer Bolsonaro, en una crítica hacia Michelle Bachelet, le dijo: si no fuera porque Pinochet derrotó a la izquierda, entre ellos a tu padre, hoy Chile sería Cuba. Lo dijo Bolsonaro, justificando a Pinochet, al asesino. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. Así que estamos rodeados por locos, porque si seguimos mirando, observando el monitor de nuestro satélite que gira alrededor de la Tierra y se detiene sobre Brasil, nos preocupamos. Si se detiene sobre Estados Unidos, nos aterramos. Si se detiene encima del Reino Unido con Boris Johnson, ayer fue preguntado qué le parecería si el Brexit es frenado. Y dijo: preferiría estar muerto en una zanja. Promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And I can. And would you I'd rather be dead in a ditch. Oh, why does he seem to make you cry? Sí, porque los mensajes, los discursos se van mimetizando con esas ideas fanáticas que la historia tanto nos había advertido. Bueno, no solo ocurre aquí. Vamos a hablar ahora enseguida con Ana Pastor, de la serie Years and Years, que precisamente plantea eso, cómo van penetrando esos discursos en la sociedad hasta que quedan instalados. Y el que crea que España está vacunada sobre esto es que no escucha mucho la actualidad. Voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, ¡que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! ¡Que queréis a España! ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosas y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Hola, Resistencia. Soy Vicky Rosell. Me encantó Years and Years, me impresionó. Supongo que como a la mayoría, porque es tan real que te la crees. Emma Thompson es mi actriz preferida y está tan brutal como el resto de la serie. En el episodio 4... solo con ver a un británico de piel blanca montarse en una especie de lancha o patera con un chaleco salvavidas, me eché a llorar. Y en ese momento tuve que levantarme y parar un ratito la serie
Y me levanté pensando, bueno, si a este blanquito le pasara algo, sería un ailán grande. Y eso Europa y Gran Bretaña no lo va a permitir. O quizá dentro de 5 o 6 años sí. Hasta ese punto me convencía todo lo que nos estaban contando. Recomiendo estar muy atentas a esos derechos humanos que se nos van por las rendijas, por comunidades autónomas, por leyes, por decisiones, por pactos, porque de verdad creo que nos estamos exponiendo a eso. Y es una historia que a mí me han contado gente negra que la ha vivido en directo, la de ver una embarcación que se llena de personas, y de ahí la angustia que me creó solo verlo, sin saber entonces si iba a pasar algo o no. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Iría a una familia palestina de la Franja de Gaza ahora que Israel ha reducido el suministro de luz a 2 horas al día. Sí. 2 horas. Sí, ya lo sé, pero la verdad es que tanto Israel como Palestina me comen el coño. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué acaba de decir? Ahora me cae mucho mejor. No puede decir algo así. Vamos, repítelo. ¿Quién es? Years and Years, la nueva serie de televisión revelación, porque la verdad es que no hay más que leer las críticas. Me la habías recomendado tú, Ana, y yo la verdad es que empecé a verla. Creo que me adelanté, creo que terminé de verla antes que tú. Sí, después, de hecho. Pero por fanático total. O sea. Es maravillosa y la verdad hay un montón de gente que sigue en redes La Cafetera y Neutral que nos ha hablado mucho de ella este verano y yo creo que es la mejor manera de empezar el curso político, el curso laboral, el curso en general. Absolutamente, porque es una serie de televisión en HBO, son 6 episodios, 60 minutos de duración cada uno y plantea, es la historia de una familia a lo largo de 15 años, pero son 15 años clave en la sociedad británica porque son 15 años en los que estábamos escuchando a esa candidata de extrema derecha que se van haciendo con el poder y plantea un futuro distópico, así un poco distorsionado, pero no muy distópico, ¿no? No es como el cuento de la criada. No, eso estábamos diciendo ahora con María Puntes, que realmente gran parte, yo diría que el 90% de lo que retrata es el mundo que estamos viviendo. Ahora vamos a contar algunas de las cosas que todavía no han sucedido, pero que están muy cerca y que tienen que ver con la tecnología y los humanos. Pero realmente a mí no me parece que esta serie sea para nada distópica y sí que es verdad que retrata de manera espeluznante cómo la sociedad normaliza algunos discursos y cómo una política como esta Vivian Rock, que físicamente Emma Thompson, que está espectacular. Es clavada, y lo digo yo que la he tenido delante a Le Pen, quizá un poquito más bajita, es increíble cómo la sociedad va normalizando ese tipo de discurso tan agresivo, tan bárbaro, ¿no? En sociedades teóricamente civilizadas. Sí, además, la propia abuela de la familia los define como los payasos políticos, ¿no? Y dice, ¿cómo hemos aceptado, ¿no?, que haya payasos que nos estén representando? Ahora mismo estamos viviendo eso. Ya vemos unos cuantos payasos, ¿no? Porque lo dice en el sentido de que son gente que busca la polémica, pues con comentarios así, políticamente incorrectos, ¿no? Provocando. Y en realidad lo que quieren hacer es que alguien en casa se sienta representado y diga, esto es lo que decía yo el otro día en el bar. Pero sabemos perfectamente que no tiene ningún sentido y que lo que hace es romper los consensos sociales que teníamos como sociedad, ¿no? No se podía cuestionar ciertas cosas como esta. Y además va poquito a poco escalando, empieza siendo una concejal, diputada, digamos, más de barrio, y cómo ese discurso que efectivamente se va comprando la lleva mucho
mucho más arriba, ¿no? Y hemos visto un proceso muy similar en muchos países. Hablamos de Le Pen, pero podemos hablar de Bolsonaro, de Trump, de España, o sea, de Salvini, que no le ha salido este verano muy bien la jugada, pero que ha llegado donde ha llegado, ¿no? Entonces sí que es verdad que va entrando poco a poco en un discurso en las casas a través de la televisión y luego ya no, porque esa es otra cosa que retrata muy bien, y es que ella elimina de la jugada a los medios de comunicación. Vaya, qué sorpresa, esto ya lo hemos visto, e incluso tiene un propio canal de YouTube donde ella comunica todo lo que quiere comunicar, que también lo hemos visto. La serie plantea eso, es una sociedad desarrollada, avanzada, moderna, tolerante, que poco a poco, por el miedo al diferente y por la irrupción de estos personajes en la política, se va girando y se van perdiendo espacios de libertad, espacios de derechos sociales. Claro, por eso, como no es una serie que de pronto te plantee un futuro imposible en el mundo lejano con naves espaciales volando, es que se hace muy creíble, es una distopía muy real, que nos ha dicho Mónica Hidalgo, porque hemos pedido a los oyentes que nos envíen también sus percepciones sobre Years and Years. Volvemos y volvemos con fuerza. Years and Years. Me encantó, me pareció que no es nada distópica y creo que esa es la gracia, creo que eso es lo que nos engancha, que al final cuando es un holocausto zombie no lo vemos posible, o cuando es un meteorito que cae no lo vemos posible, pero esta distopía es demasiado real y nos toca demasiado de cerca, ¿no? La crisis de refugiados, los populismos, etcétera. El perder derechos a favor de una falsa seguridad, que es algo que la ley Mordaza impuso y nos lo hemos ido creyendo, ¿no? El crear un estado de shock, eso al final, si no lo pensamos y lo reflexionamos, nos está ocurriendo ya, y por eso creo que engancha tanto esta serie. Es espeluznante, la verdad. Y esto mismo que estaba diciendo ella, decía la ley Mordaza, yo creo que también tiene un punto de inspiración, por supuesto, en la Patriot Act. No sé si recordáis después del 11S cómo se desarrolló toda una maquinaria aparentemente legal en la que podías detener a cualquier ciudadano sospechoso de terrorismo por su raza, por su origen, y eso es un poco lo que también retrata esto, ¿no? En favor, se supone, de tus libertades, pues estás amenazando a otras. A mí me parece que el trato de la serie, o el retrato de la serie hacia el asunto de la inmigración, parece un documental sobre Proactiva Open Arms, y ves los chalecos, no vamos a contar mucho de la serie, pero ves lo que cada día está ocurriendo en el Mediterráneo, ¿no? Los naufragios y los... Sí, porque los refugiados en ese mundo, en ese Reino Unido, dentro de 15 años, los refugiados tienen un papel muy protagonista, también, como siempre, perseguidos, asediados por las autoridades, y entonces una de las historias precisamente retrata el calvario que tiene que pasar un refugiado, que además es homosexual, y que va de país en país huyendo, siempre refugiándose, y siempre dificultades para conseguir los papeles, para la integración, para batallar contra unas autoridades que se están extremando en toda Europa. Hace una descripción. La serie creo que la ha producido la BBC, ¿es posible? Sí. Porque tiene ese papel. Es ficción, es evidentemente ficción, pero tiene algunas conexiones con la realidad que las hacen aterradores. Entre otras cosas, el discurso antipolítico que podría irse imponiendo poco a poco y que vemos tan real. La gente abandonada por los partidos... ¿Cómo puede fundar un partido político? No está en el Parlamento. No es imprescindible. Podríamos lanzar un partido ahora mismo, pero es que no nos da la gana. Los laboristas han muerto, los Tories han muerto, los demócratas liberales... Pero nos quejamos de los que lo hacen. Al menos ella lo intenta. El partido de los 4 asteriscos está rebosante de vida. Yo la votaría. No te atrevas. 4 asteriscos. Porque hay críticas así veladas, muy sutiles, sobre la inacción de la gente, que luego la abuela hace un discurso, que lo vamos a poner porque el discurso merece la pena, lo pusimos aquí el primer día que volvimos. El discurso de la abuela merece muchísimo la pena, porque hace un retrato de lo culpables que somos también los ciudadanos de consentir, desde pequeñas acciones cotidianas, de consentir que estos discursos penetren en la sociedad, ¿no? Totalmente, la corresponsabilidad de los ciudadanos. Los políticos no vienen de Marte, las acciones políticas de esos políticos son también avaladas por la ciudadanía en cada una de las elecciones. Me gusta mucho el guiño también que hacen a lo de los 4 estrellas, 4 asteriscos, que es claramente también inspiración de Italia. Como vemos, bebe de muchas fuentes, ¿no? El guión de esta maravillosa serie, y desde luego el personaje central, el personaje que te da una bofetada ética cada vez que abre la boca, es la abuela. Me gusta mucho esa reivindicación frente a un mundo en el que lo joven siempre tiene mucha más importancia, la reivindicación del papel de la abuela, que ha vivido los dos mundos al que nos estamos enfrentando ahora, y otro que no es teóricamente mejor sino diferente, pero que la lleva a decir cosas como estas. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué?
Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América. La señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. Yo creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Quería decir, una de las cosas que más me está llamando la atención y más me está gustando de la serie es cómo la gente que es activa intentando evitar el desastre se queja en varias ocasiones a lo largo de la serie de que al resto le ha enviado un link o le ha enviado una información y el resto no lo ve. Y me encanta porque, sinceramente, así es como nos sentimos muchos que intentamos compartir información política o social o económica con la gente para que estén informados y vean lo que está pasando y puedan reaccionar, y la gente simplemente lo ignora. Creo que esa es una de las mejores reflexiones que tiene la serie. Esto es maravilloso también, las fake news, cómo la falsa información vuela por las redes, por los WhatsApp, por los mensajes a los teléfonos y por otras tecnologías que presentan allí también inventadas, pero que se traducen en lo mismo, ¿no? La verdad es que ha dado ahí en el clavo porque el tema de los deepfakes, que son estos vídeos que puedes hacer creer que Fernando Berlín está llamando a las masas a coger las armas, por ejemplo, pues esto ocurre, pero retrata muy bien también el tema de los hechos alternativos, que es una cosa que ha puesto de moda Trump, o que, más que de moda, que lo ha puesto en práctica. Ahí se ve un ataque con una bomba en la serie que hay gente que niega positivamente y que te lo argumenta en la serie, como hemos visto que hay gente que niega el Holocausto y muchas otras cosas, ¿no? Pero mira, este verano comentábamos en el equipo de Neutral a propósito de las fakes, sabéis que hubo una que rondó mucho con el tema de la carne mechada en Andalucía, es que la fábrica de carne mechada y su propietario eran catalanes, no andaluces. Todo el mundo puede intentar entender por qué se distribuye un bulo como ese contra los catalanes, ¿no? Pretende hacer daño, lógicamente. Bueno, pues yo recibía mensajes de gente que me decía, no es que es así, como nos decía ahora este propio oyente, ¿no? Da igual, o sea, tú lo explicas y hay gente que no está dispuesta a creerse un hecho contrastado. ¿La sirena está en vuestro lado o en el mío? Es aquí. Pues aquí también suena. ¿Qué significa? Que han lanzado un misil. ¿Qué? ¿Quién? ¿China? América ha lanzado un misil nuclear a Honsha. No jodas. Dios santo. Lo ha hecho. Donald Trump lo ha hecho en sus últimos días de cargo. Pero nosotros no tenemos sirenas, ¿no? ¿De dónde sale eso? No tenemos sirenas, no tenemos. No estamos en guerra, ¿verdad? ¿Nos están disparando? Claro, este es el momento en el que vemos al principio de la serie, que además te deja convulsionado, porque es como en el primer episodio, Estados Unidos lanza una bomba nuclear a una isla en China donde hay un conflicto, y entonces luego hay parte de la sociedad que no se lo cree, que directamente piensa que es un bulo que ha corrido y que no es real. Porque hay políticos que refrendan esa tesis, entre otros la protagonista. Es muy interesante la mezcla de este tema bélico, o mínimamente bélico, aunque era muy importante, la mezcla del tema del cambio climático. Hemos hablado de refugiados, pero también aparece, no sé si recordáis que hay noticieros informativos que cuentan que en Londres lleva 80 días lloviendo, hay lluvias torrenciales continuamente, el tema de la temperatura también, y la crisis de la banca, ¿no? Que eso retrata algo que hemos vivido y que, por ejemplo, está ocurriendo ahora mismo en Argentina, ¿no? Como la gente, el gobierno ha puesto una medida para que la gente no saque divisas porque se está dando cuenta de que empiezan otra vez a estar muy cerca del corralito, ¿no? Y eso lo retrata muy bien la serie, aunque es el Reino Unido. Elige algunas cosas de actualidad, pero las introduce dentro de la serie reales muy interesantes. Y además, yo creo que dices, son cosas que hemos vivido. Lo que pasa es que, claro, hasta que no las ves juntas, no te das cuenta. El otro día, además, que hicimos el ejercicio, juntamos algunos discursos, bueno, pues que recordaban bastante a Years and Years, y lo hacíamos con ese audio, y dijimos, es que, claro, cuando juntas todas las declaraciones, te das cuenta de que no es una película, de que es real, y basta que las juntes para que digas, es que puede que estemos en Years and Years, o al menos vayamos hacia eso. Bueno, todo lo que cuenta, salvo lo de los transhumanos, ya ha ocurrido. Luego podemos decir si ha ocurrido exactamente como se retrata en la serie, pero todo, en mi opinión, salvo lo de los transhumanos, Bethany, una de las hijas, ya ha ocurrido. O sea, que no está haciendo más que un retrato. Es una película, es una serie de terror, en todo caso. Sí, bueno, es la resurrección del fascismo. Hablamos con Jason Stanley, el autor del libro Facha, y nos contaba cuáles son las características del fascismo, y decía,
la gran vacuna va a ser la lucha contra el cambio climático. Y decía, porque además siempre tienen componentes, son negacionistas, son homófobos, victimistas, siempre se buscan como, en fin, que todo el mundo les culpa de los grandes malos. En fin, tenía algunas características que desde luego describían a una de las protagonistas de esta serie. Pero aludías a algo que es maravilloso, porque luego, claro, habla de un futuro incierto de aquí a 15, 20 años, y entonces el transhumano. El transhumano. Una niña que quiere ser transhumana. A ver si conseguimos explicar esto a través de su propia voz. No soy transexual. Soy transhumana. Oh, vale. Perdona, es que siempre cambian las palabras. No sé la diferencia. No quiero cambiar de sexo. No, claro, ahora se dice género. No, lo siento. He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital. Esto es maravilloso porque es la hija menor de la familia que de pronto decide que quiere eso, ser digital y entonces tener componentes robóticos en el cuerpo. Que de todas las posibles cosas que le hubieran podido dar a la hija, esta era una que yo nunca habría imaginado y es maravilloso, así como planteamiento de futuro, y es real. Bueno, ya o sea, todavía estamos en un punto, en fin, digamos, muy pero estamos es un poco Black Mirror, pero... Sí, pero un poquito más creíble, ¿no? Porque es verdad que Black Mirror se plantea como ficción absoluta. Sí que es verdad que ya empieza a haber, por ejemplo, para los diabéticos y para ese tipo de dolencias y de enfermedades, empieza a haber una especie de chips por debajo de la piel que ya se están testando para detectar cuando te sube o te baja mucho los niveles de azúcar, de otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya se opera a corazón y se introducen aparatos que hacen que tu corazón funcione desde hace muchísimos años, ¿no? O sea que esto quizá es lo que más ahora mismo no está sucediendo, pero todo lo demás sí, no me parece tan extraño. Bueno, de hecho el otro día, así hablando con amigas, me decían que también incluso hay una píldora, ¿no?, que se mete en la piel y entonces puedes tenerla como 5 años, ¿no? No es una píldora al uso, pero al final, claro, me recordaba un poco también a esto, ¿no? O sea, nos vamos a ir metiendo cosas en el cuerpo por pura necesidad, ¿no? Y no lo ves tan alejado. Que quizá lo que retrata muy bien la serie es que el futuro está lleno de cambios, formidables cambios en lo tecnológico, en lo social, y claro, hay una parte de la sociedad que frente a ese cambio se asusta, se incomoda, se preocupa y se refugia pues en estos salvadores de la patria que vienen con discursos ya muy conocidos, muy antiguos. Yo creo que tú has resumido muy bien al principio. El alma de la serie gira en torno al desconocimiento de realidades que no son las tuyas, los inmigrantes, desconocimiento de por qué la crisis económica se lleva por delante la banca y el miedo que hace que mucha gente se presente en el banco, lógicamente incluso de forma agresiva, a tratar de saber qué ha ocurrido. El discurso de la abuela para mí es el momento central, brillante y espectacular, y la bofetada, pero hay otra reflexión que a mí me tiene todavía dándole vueltas. Cuando están hablando de esta política de Vivian Rock, también dicen, pero ojo, librarse de un monstruo significa que ya hay otro preparándose en su cueva para salir. Sí, y esto es cíclico. Sí, eso es absolutamente formidable. Bueno, Years and Years, a los oyentes les ha gustado mucho también, pero claro, dicen, también les ha resultado inquietante. De la serie Years and Years, a mí me ha impactado sobre todo lo que es la sensación de credibilidad. Casi no la veo como una distopía más, sino como casi una predicción. Veo que toca, a través de varias historias subterráneas, describen muchos aspectos de hacia dónde nos dirigimos, como la crisis ecológica o el tema de la precarización progresiva del mercado de trabajo, una posible crisis financiera, la sustitución de los gobiernos democráticos por gobiernos de corporaciones. Vemos como la tecnología sigue avanzando sin problemas, pero al final queda para su uso por solo unos pocos. O vemos cómo se acepta el autoritarismo y estos líderes que son políticamente incorrectos y que vienen a hacer las cosas de otra manera. Es todo demasiado creíble. La verdad es que da bastante impresión. Da mucha impresión, pero es una serie que merece mucho la pena, recomendada por Plata o Plomo, Ana Pastor. El Mundo en Series, que esta temporada hablaremos también de documentales, de películas. Hay algunas películas también muy interesantes que podemos Tenemos una larga lista, comentar. Y tenemos además un monólogo que tenemos que comentar un día, me dijiste. Nanette, maravilloso. Lo traeremos. Bueno, gracias. Gracias. Plata o plomo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. En efecto, los viernes ya sabéis que analizamos la prensa internacional y lo hacemos siempre de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas y a todos. Como en estos días no hemos hablado mucho del papel que ha ocupado España en los medios de comunicación internacionales durante este verano, sí me gustaría que repasásemos un poco los grandes titulares, Pilar, que nos ha dejado el verano en la prensa internacional, noticias sobre nuestro país, porque ha habido algunas que han saltado. Toda esta incertidumbre que hay sobre el gobierno, las negociaciones del Partido Socialista, Podemos, la sensación de que se va a repetir elecciones, todo esto ha sido recogido por la prensa internacional, ¿no? Sí, han estado bastante pendientes porque el tema de que se forme o no gobierno en España es un asunto que preocupa mucho en Europa y en el resto del mundo. Entonces han seguido con bastante detalle y bastante atención pues las novedades que ha habido este mes de agosto y en estos primeros días de septiembre. Y la sensación realmente es que bueno, hablan y destacan un poco los acercamientos o los intentos, este último intento, por ejemplo, de Pedro Sánchez con las 300 medidas para intentar formar un gobierno en minoría, pero con un acuerdo común con Podemos con medidas progresistas, lo destacan como el último intento de Pedro Sánchez de intentar alcanzar apoyo, de intentar reunir suficiente apoyo para ser investido presidente, pero en general hay bastante pesimismo. O sea, he encontrado la mayoría de los medios que ya señalan que sobre España planea pues la perspectiva de nuevas elecciones, que recuerdan que serían las cuartas en 4 años, ¿no? También los medios hicieron eco, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez, cuando Podemos hizo una nueva oferta de coalición, el PSOE rápidamente la rechazó. Todas estas noticias han tenido eco en la prensa internacional, pero ya os digo, The Irish Times, por ejemplo, pues alertaba de que en esta última oferta de Pedro Sánchez no parece que de momento haya sido recibida con demasiado entusiasmo en Podemos, que Pablo Iglesias, había recordado el arte de la paciencia. En fin, se destacaban que hay ciertas cosas que también puede presionar a Pedro Sánchez, en el sentido de que pues el hecho de que España no tenga gobierno cuando se produzca la sentencia sobre el proceso, o en el caso de que haya un Brexit sin acuerdo, son dos asuntos que preocupan y que podrían obligar a Pedro Sánchez a intentar ceder y formar gobierno. Pero en general la mayor parte de los medios, Bloomberg por ejemplo, ya consideraba que España se encaminaba más bien hacia elecciones, y varios medios, Mercopress, MAP, en fin, he encontrado muchos artículos que señalan esto, ¿no? Se ve con pocas posibilidades la sensación y la idea de que pueda haber un gobierno de coalición o en minoría en España, es decir, que se forme gobierno y se eviten las elecciones. Y otro de los temas que hemos visto que ha tenido mucho protagonismo ha sido también el del Open Arms, la crisis del Open Arms y el papel del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, es verdad que aunque tardó un poquito en llegar a los medios de comunicación internacionales, al final cuando se hizo tan evidente la crisis humanitaria que existía a bordo del barco, pues eso ya en torno al 20 de agosto sí que saltó en toda la prensa internacional, y sí que se puso mucho foco y se puso presión y se destacó un poco lo que estaba pasando con este caso. En general, en los medios internacionales, la mayor parte de la responsabilidad, digamos, de las críticas veladas han sido hacia el gobierno italiano por negarse una vez más a dejar desembarcar a los inmigrantes. Y en este sentido varios medios recogieron que España había dado un paso al ofrecer los puertos al barco, al ofrecer los puertos españoles al barco. Algunos también recogían y se hacían eco de que la ONG, de que Oscar Camps y Open Arms, pues aseguraban que era imposible a estas alturas viajar hacer la travesía en barco con los inmigrantes. Pero
pero en la mayor parte de los medios internacionales se destacó eso un poco, ¿no? Como la crisis revelaba un poco un problema europeo. Le Monde, por ejemplo, hablaba de imbroglio europeo y de pulso de Salvini con este tema de digamos el trato a las ONGs que rescatan inmigrantes. La prensa italiana, en este sentido sí que marcaba una cierta diferenciación y sí que señaló un poco más a España. Había, por ejemplo, un artículo del Giornale, que también hay que decir que es un diario de la familia Berlusconi, para que os hagáis una idea de en qué espectro ideológico está, que acusó a España de buenismo hipócrita, porque además decía que pese a haber sido uno de los gobiernos que más había criticado a Italia por negarse a acoger, una vez que el fiscal italiano ordenó la incautación del barco, pues solo había aceptado acoger 15 de los inmigrantes que estaban a bordo, ¿no? Y criticaban un poquito esto desde Italia. Pero es verdad que todo el tema de la crisis que existe en Europa sobre cómo afrontar pues las llegadas de los refugiados y un poco sobre todo esta última batalla en torno a las ONGs de rescate que están encargándose de una labor que ha dejado de hacer los guardacostas europeos, pues había un artículo que me llamó también la atención en Bloomberg, un artículo de opinión de Leonid Bershinsky, que consideraba que la manera en la que estaba abordando Europa este problema era lamentable y que deberían ayudar a los ONGs que rescatan inmigrantes y no castigarlas, ¿no? Que en este sentido abogaba por una estrategia común europea, incluso por encima de los países que a lo mejor como Italia o como algunos de los países de Europa del Este pues se negaban y habían hecho de este tema una bandera, pero por lo menos el resto de países europeos deberían llegar a algún tipo de acuerdo y adoptar una política común para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Y luego hemos visto también, Pilar, todos los problemas de seguridad en Barcelona que han terminado también en la prensa internacional, ¿no? Pues sí, además con un enfoque más bien sensacionalista. Es verdad que muchos medios han hecho eco del aumento de delitos, de delitos violentos. El ataque al embajador afgano o a la funcionaria surcoreana han impactado bastante, pero me ha llamado la atención que muchos medios han comprado, la parte, más sensacionalista. Por ejemplo, la BBC o Telegraph en Reino Unido hablaban de ola de crimen en Barcelona y los medios alemanes eran incluso más duros. Der Spiegel, por ejemplo, hablaba de que Barcelona se estaba convirtiendo en la ciudad del crimen y el Frankfurter Allgemeine, que es un gran diario ahí en Alemania, hablaba de la ciudad de ladrones, ¿no? Que destacaban todo esto. Lo que sobre todo ponen de relieve es que sí que ha habido un repunte de los delitos en Barcelona en el último año, que por ejemplo los delitos violentos habían aumentado un 35%. Citan un poco las estadísticas. Es verdad que luego sobre el tema de las estadísticas hemos visto que hay un cierto debate, porque al final la tasa de criminalidad en Barcelona en comparación con otras ciudades europeas pues no es muy alta, pero sí ha empezado a cundir esta idea y lo que también destacaba la ARD, ¿no? La televisión alemana, que se ha convertido en un problema de imagen para Barcelona, especialmente porque ha afectado a varios turistas que de hecho varios medios franceses decían, por ejemplo TF1, la televisión francesa, decía que los turistas eran en cierta forma uno de los principales blancos de los robos y de los delitos más o menos violentos. Entonces este hecho, recordando que Barcelona es uno de los grandes polos de atracción turística de España y de Europa, pues sí estaba preocupando y se estaba destacando por este tema, especialmente en los medios internacionales. Además de las políticas contra la violencia de género españolas que se ponen de ejemplo en todo caso en Francia, por ejemplo, hay algún medio que advierte de que el consenso se está empezando a romper y hablan del riesgo, ¿no?, de que la extrema derecha está utilizando este tema. Sí, pero es verdad que de momento, en general, los medios franceses miran a España con bastante admiración y con buenos ojos en este terreno, ¿no? Este verano han sucedido varias cosas en Francia que han hecho que esté viviendo el país un poco un momento parecido al que vivió España, a lo mejor hace 20 años, llegando a la conclusión de que era un problema grave que requería un tipo de estrategia pues diferente al que se estaba abordando y con el que se estaba dando. Y de hecho el gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado pues una comisión que va a estudiar y a buscar medidas para intentar reducir el problema que existe en Francia, que al final los datos indican que Francia tiene aproximadamente el doble de mujeres asesinadas por sus parejas que España. Y en este sentido casi todos los medios han destacado la labor de España en este tema, ¿no? Han puesto a España de referente, de modelo, de pionera por aquello de la ley que aprobó en el 2004 el gobierno de Zapatero, y cómo ha conseguido reducir pues de un número de en torno a 70 mujeres asesinadas cada año en España pues a 40
40 y algo. Es verdad que destacan que, bueno, que no se ha erradicado este tipo de violencia, pero bueno, destacan muchas de las medidas que se han aprobado en España, pues desde los tribunales especializados, los teléfonos de emergencia, los brazaletes electrónicos, todo este tipo de cosas son puestas de ejemplo en Francia y son destacadas como medidas a seguir. Lo que pasa que aparte de, ya os digo que eso es digamos la tónica general en los medios, pero también me llamó la atención un artículo de la Croix que destacaba que una de las cosas que más se valoraba desde Francia en España con respecto a la violencia de género, que era una especie de unión sagrada de políticos, de medios, de ciudadanos para considerar que los feminicidios y la lucha contra este tipo de violencia era una causa nacional, había empezado a resquebrajarse, que el consenso que existía había empezado a romperse a causa de Vox, ¿no? Que Vox había utilizado o estaba utilizando, digamos, esta cuestión y la lucha contra el feminismo y las feministas como una bandera, y que había empezado pues a oírse, pues digamos esto, una serie de reivindicaciones un poco laminando, pues pidiendo que se destinara menos dinero, pidiendo que se aboliera la ley de 2004, y en este sentido señalaba un poco la preocupación por este hecho. Oye, y hay un asunto que también me interesaba porque como este verano he hecho algo de observación antropológica en las fiestas de los pueblos sobre el asunto de los toros. Ha habido un vídeo que ha tenido mucha repercusión, ¿no?, en los medios británicos, un vídeo de un toro embolado en Castellón. Esto ha provocado titulares bastante virulentos, ¿no? Sí, es verdad que les llama la atención. Los medios británicos siempre han sido de los más sensibles con respecto al maltrato animal en España, con lo que se hacía tanto con las corridas y con las fiestas populares. Y en este caso un vídeo que fue grabado además por activistas animalistas, me parece que era la plataforma La Tortura No es Cultura, ha llegado al Daily Mirror, que es uno de los tabloides británicos, y bueno, en el que se veía cómo se prendía fuego, al toro se le colocaba en esta especie de armazón metálico, prendían fuego no exactamente a los cuernos, pero daba esa sensación, y cómo el animal era pues bastante, digamos, maltratado, ¿no? A la gente le tiraba cosas y, en fin, el sufrimiento además del animal intentando apagar el fuego, pues ha provocado bastante indignación en los medios británicos. Ya os digo que el primer vídeo fue recogido por el Daily Mirror, era un vídeo que se había grabado en la Val d'Uixó, ahí en Castellón, y se explicaban que era una fiesta tradicional en muchos pueblos de España. Y a raíz de la polémica, pues por ejemplo, otros medios, Canoo, que es una plataforma, un digital británico, tituló algo así como las fiestas más salvajes del mundo, ¿no? O pueden ser estas las fiestas más salvajes del mundo. Y hubo además pues bastantes celebridades como Ricky Gervais, el actor y el cómico británico, que criticó con bastante dureza estas fiestas, y que sí ha hecho que vuelva a ponerse un poco el foco en algunas de las tradiciones, entre comillas, que se celebran en España y que siguen llamando la atención, y realmente que son bastante cuestionadas, sobre todo en Reino Unido. Pues ya lo veis, a pesar del verano ha habido una gran atención del foco mediático internacional en lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Buenos días, quería después de escuchar a Flavia, que la quiero muchísimo, ya lo sabe, y esas organizaciones, pequeñas organizaciones que están haciendo tanto por las personas refugiadas, que ya cada vez más están perdiendo el foco mediático, que es una frase que a mí me chirría muchísimo, y ahí estamos, la gente de esos refugiados, mi querida Isa de Sheira Coffee For, ahí estamos repartiendo cafelitos para la gente que está en Moria, para la gente que está cuidando a las mujeres con temas de ginecología, dando comida, repartiendo, en fin, que a pesar de lo que pueda parecer, se hacen cosas y hay muchas colibríes por el mundo haciendo de este mundo un poco mejor. Buenos días, Resistencia. Ay, cómo me gusta la fábula del colibrí a la que aludía Mamen Páez, nuestra oyente, también desde el mundo de la cooperación. La fábula del colibrí, que es un pequeño cuentito de Betiño, en el programa la hemos usado algunas veces porque nos parece que es muy simbólica. Cuenta Betiño que se produjo un incendio en un bosque, en un gran bosque, un incendio de estos de magnitud gigantesca, y todos los animales huían.
Huía el elefante con todo su poder, con toda su fuerza, huía el león con toda su aparente valentía, pero había un pequeño colibrín que de forma frenética iba a un charquito de agua, cogía unas gotitas con su pequeño pico, se iba a las llamas, las lanzaba, volvía al charquito, y cuando el león le vio, le dijo: «¿Pero qué estás haciendo, colibrí? ¿No ves que así no vas a apagar el fuego?» Y el colibrí respondió: «Sé que solo no puedo, pero yo estoy haciendo mi parte». Bueno, pues a todas aquellas personas que han hecho su parte, a todas aquellas personas que, entre otras cosas, destinan sus vacaciones a ayudar a los demás, a contribuir a que este mundo sea un poquito mejor, a hacer que este mundo sea un poquito más bonito, a todos los cooperantes que están repartidos por todo el mundo, les enviamos desde aquí un extraordinario cariño, un extraordinario abrazo. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Y nos vamos a marchar, Mary. Sí. Nos vamos a marchar, Sí. como hacemos los españoles. Cuando se dice adiós, se queda uno en la puerta despidiéndose. Durante horas, bajo la lluvia o en la puerta de un bar. Sí. Pero siempre En un portal. En un portal. En la puerta de un bar. Sí, nos vamos despidiendo. En la iglesia. ¿Ah? El otro día, ayer, ponían en el intermedio un vídeo en el que aparecían Aznar y Botella, que iban a misa en un cochecito estos que se utilizan para cuando en un campo de golf. Es que nunca he estado en un campo de golf. Pero iban a misa así. En un coche de golf, Sí. en un carrito de golf. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero dónde? Y dije, jo, esto ya supera todo. Pero fue... Lo ponían en el intermedio. Sí. Es lo estoy ¿Pero es ahí una imagen comentando. antigua de archivo o es moderna? Aznar, Botella, golf. A ver si sale por ahí. Dani Mateo alucina con la aparición estelar de Aznar y Botella. ¿Qué lleva a alguien a aparecer con un carrito de golf a una misa fúnebre? Una misa que se hizo en recuerdo del actor Arturo Fernández en Marbella y al que el matrimonio llegó en un carrito de golf. ¿Es tan estrambótico? Pero esto será una broma. ¿Cómo se van a acercar con un carrito de golf? Soy bioquímica. Escribo cuentos, los Estoy ilustro. alucinando. Estoy Sí, alucinando. sí. No vi el vídeo. No. Pero esto es de... Bueno, no sé, pero no debe ser de hace mucho tiempo. No, evidentemente no. Yo de hecho pensaba al principio que era uno de los vídeos manipulados del intermedio, ¿no? Estos de broma. Pero por Vamos lo a escuchar visto... a ver a Dani Mateo que cuando presentaba esto. Incapaces, sin determinación, que nos están llevando por un camino de inestabilidad. ¿Dónde están los verdaderos líderes de este país cuando se les necesita? No sé vosotros, pero yo he hecho mucho de menos a José María Aznar. Un hombre que cuando todo es oscuridad nos ilumina el camino, como la linterna del móvil. ¿Qué digo? No puedo comparar a Aznar con algo frío y sin alma fabricado en China. Él es de Valladolid. En fin, ¿por qué Aznar no aparece para aconsejarnos como acostumbra hacer? ¿Dónde está el expresidente? Bien, pues el intermedio lo ha localizado. El matrimonio Aznar-Botella se encontraba ayer en Marbella. Los pudimos ver asistiendo a una misa en memoria del actor Arturo Fernández, que falleció el pasado mes de julio. Hasta aquí, todo normal, todo bien. Lo que llamó la atención a alguno de los asistentes fue la forma en la que llegaron a la iglesia José María Aznar y Ana Botella. En un carrito de golf. Bueno, vamos a ver. Esto es completamente real, ¿eh? No es fake. Estoy flipando. Miradlo, es un carrito de golf Llegan para en ir a un la carrito iglesia. de golf a una pequeña ermita. Un acto solemne, dices, pues un carrito de golf. ¿Qué lleva a una persona a pensar, coño, que llegamos tarde al funeral, rápido coge ese carrito de golf? O sea, es que a mí se me queda la misma cara que tiene Dani Mateo en el vídeo. Es como, ¿perdón? O sea, Estoy alucinando. O sea, qué friki. Es muy friki esa imagen. Es que es muy friki, de verdad. La desconexión, dice... En fin, es una cosa lamentable. Pero bueno, oye,
¿qué vamos a hacer? Cuando tienes carrito de golf, eres así, supongo. La familia Aznar Botellas Cuando siempre... tienes un coche, se llama buggy, dicen por aquí, sorprenderá. el carrito este de golf. Se llama buggy, pero reconvertido... No sé. José María, ¿no? Es que además en la imagen se ve como, bueno, pues la gente, para lo que conectar, decíamos, ¿no? La gente se concentra en este caso, ¿no? En la puerta de la iglesia, pues lo normal y tal. Y aparecen ellos por un lado con el carrito de golf. Es pues muy sí, fuerte. amigos, así es como están La las España. cosas. Sí. La- Del hoyo 18 al el vivo al hoyo. Claro, el que muerto luego, al bollo. luego esta gente el muerto que... al hoyo y el vivo al bollo. Claro, aquí el vivo del hoyo del vivo al hoyo del muerto. Es un ¡Hala! chiste, bueno, es humor negro británico, hija mía. Es que como viví en el Reino Unido, estas cosas me empaparon. Vale. ¿Sabes? Unos días. No la decimos en inglés. Sí, no se puede decir ciertas cosas que es verdad. En España no se puede bromear con ciertas cosas y es normal. Yo también lo entiendo que hombre, si te pilla... A mí me pasó una vez Bueno, no voy a ¿Qué te contar. pasó? ¿Qué te pasó? Nah, es igual, no tiene Venga, sentido. cuéntalo. No voy a contar que no. Venga. ¿Sabes qué pasa? Que lo malo de este espacio de confianza, de este clima Es que pensamos que hemos creado en la cafetera, que solo lo escuchamos, pues eso, la resistencia. que estamos la resistencia aquí entre amigos y dices, bueno, suelto ya, pero es que también hay algún que otro Vamos, que es nao público, no es que privado. está escuchando y entonces que daría buena cuenta de ello. Pero bueno, que nada más, había algo que sí, a lo que sí que quería hacer alusión, pero no ¿Algo recuerdo serio? qué era. No, era algo de los mecenas, Era porque serio. porque han llegado, a ver, pero esto requiere sus correspondientes flechazos. Porque cuando estábamos hablando de la necesidad de recibir mecenas y que además como es el verano, se dan de baja mucha gente y se incorpora muy poca gente. Esto es también es comprensible, y entonces de pronto han llegado 2 mecenas durante el programa, Carlos y María Cristina. Sí. Entonces las flechas del bosque de Sherwood atraviesan nuestras cabezas. ¿Sabes qué estuve pensando? Y estuve buscando hasta un sitio. Empezar la temporada desde el bosque de Sherwood. Como tenemos algunos oyentes que están por allí, que están alrededor incluso. ¿En qué Y zona estaba exactamente? Reino Unido, hacia un poquito por encima de Londres. Tira para arriba. Lo que pasa es que está lejitos de Londres. Tira para arriba. Tira para arriba, dale ahí a Podemos Google ir en Maps. caravana desde aquí. Entonces lo miré, lo estuve viendo, lo que pasa es que no sé si es fácil o no pararse allí con una caravana. No, desde aquí no, mujer. Sí. Sí, atraviesas el... Vamos emitiendo. Ya. No querías hacer la caravana cafetera. Pero entonces pensaba, desde el bosque de Sherwood es un sitio súper emblemático para Pero empezar es la muy temporada. bonito, ¿eh? Lo que pasa es que estuve viendo y no hay residencias. Es muy pequeñito, pues sí, casi parece un parque. No sé, me dio la impresión. ¿Pero y por qué quieres que sea grande? Bueno, porque si es un sitio para esconderse, más valdría que fuera un poquito Pues no lo encuentro. contundente, ¿no? Más vale que fuera así como... Bueno, a lo mejor aquí. es muy grande y Vale. yo lo veo pequeñito porque Entonces lo veo en Google está... Maps. Ojo, sí, no está muy a mano, ¿eh? No está un poco a desmano, efectivamente, subiendo carretera ahí por Nottingham. Para arriba de Nottingham. En el condado de Nottingham. Allí donde está... ¿Cómo se llamaba él? ¿El Está alguacil cerca de Nottingham? Chesterfield. Eso era una marca... Bueno, es una marca de tabaco. Ya Me está, sí. abruman tu perspectiva cultural. Bien, tus referencias culturales. Nos vamos, que... No, ibas a decir algo, ¿no? No, eso. ¿No? Que había pensado que podría ser bonito. Nos podíamos juntar la radio Mira, libre. en coche desde aquí. Radio libre e itinerante. Aquí, en la cafetera. En coche son desde Malasaña. Yo quiero... 19 horas, nada. ¿Cómo van a ser 19 horas en coche? Pero si tardas 5 en subir a Castellote. Que no. A ver, Bueno, eso será... o 22, pero ya está. Pero que no pueden ser... Claro, no pueden ser 22 horas. De seguido, sí. Bueno, claro, 22 horas es un porrón de horas al volante. Joder, es casi un día. O sea, si no paras. Son 4 viajes a Castellote. 19 horas emitiendo non-stop. Lo que pasa es que, dice, me gustaría juntarme un día con la cafetera Barcelona, dice Lan. Pues mira, te recomiendo, Lan, que pon un mensaje en Twitter utilizando el hashtag y te ponemos en contacto con alguien de Twitter. Es que estas cosas hay que hacerlas entre gente de Twitter para que luego ya cada uno en su libertad acepte o no los contactos y acepte juntarse. De manera que lo mejor es hacerlo en Twitter, donde uno puede contestar, puede no contestar, puede bloquear, porque claro, luego, oye, nunca sabes. Puedes hacer de todo en Twitter. ¿Tienes a gente bloqueada en WhatsApp? Twitter. En WhatsApp, alguno tengo. Pocos, pero alguno tengo. Menos que Twitter, ¿eh? No, en Twitter tengo bloqueado...
tengo bloqueado medio Twitter. O sea, mi timeline es de un higiénico. Cuando me levanto por la mañana, y además yo ejerzo todo tipo de... Vamos, ejerzo mi derecho, mi libertad. Lo ejerzo, pero... Y me levanto por las mañanas y todo son buenas palabras, la gente es súper educada. Porque además yo... Es que es verdad que todos tenemos días, yo el primero, ¿no? También entiendo que a lo mejor me bloqueen por eso, pero a mí me gusta el buen clima. O sea, la gente que te mete el dedo en el ojo, la gente que te está protestando todo el rato, bueno, fuera, ya, tú, pum. O sea, esto es la casa de uno y en la casa de uno se entra sin gritar. Como la madre de Vicente y la mía, rompes la hoja y pasa por otra. Pero sí. No, yo creo, dice, ya no necesito protector de estómago, ya no tengo Twitter, dice SCT. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo en esto, además es que me hace mucha gracia, porque ha habido debate en estos días también, porque el vídeo aquel que grabamos, que era la apertura de este programa, de si se debe o no contestar a los trolls en Internet y a los fundamentalistas, a los fanáticos, es mejor ignorarlos, porque parte de su estrategia precisamente es ganar visibilidad con provocándote. Entonces tú contestas pensando que estás conversando con alguien cuando en realidad lo único que está buscando es que el algoritmo premie que está siendo contestado. Entonces es una tontería. O sea, estratégicamente, y además toda la vida se ha dicho, no hay que alimentar al troll. Y esto siempre ha sido así. Pero yo ya lo digo por una cuestión cívica. Hay que aprender cuestiones como la netiqueta, que significa el correcto comportamiento en la red. Hay que aprenderlo. Y también cuestiones como el respeto, la educación y las formas de interpelar a alguien. Cuando uno quiere acercarse a alguien, lo peor que puede hacer... Yo tengo un amigo, que me estará escuchando además en este momento seguro, que decía que nos pegaba cuando éramos pequeños, porque nos pegaba en el patio, éramos muy chiquitines, teníamos 8 o 9 años, entonces decía, es que era mi forma de demostraros mi amor, de buscar amor. Y yo os pegaba, luego nos hicimos muy amigos y después fue muy curioso, porque a los 13, 14 años se volvió una persona un pedazo de pan. Pero hasta los 13 años es que le temíamos, o sea, no podíamos cruzarnos con él en el patio, porque cada vez que jugábamos al baloncesto o al fútbol, se enfadaba con nosotros y nos pegaba. Entonces decía, es que yo buscaba el amor así. Bueno, luego maduró, creció y entonces se hizo un pedazo de pan, se hizo un amor de ser humano. Pero hay gente que no sabe interpelar y esto se aprende también. Lo que no puedes es interpelar a alguien porque te apetece tener contacto, porque te apetece conexión o tal, insultándole. O sea, esto no puede ser, porque entonces dices, joder, es que me sorprende que me bloqueen. Pues sí, te bloquean. A la gente hay que interpelarla con cariño y hay que interpelarla con... Pues eso, aprendiendo también. En la vida no pueden todos ser malas respuestas. Nos vamos, que tenemos un taladro en la cabeza. Sí. Sí, antes de que se caiga, no sé si alguna herramienta o alguna persona por el tejado de la casa. Mira, el amor con amor se paga, dice Mamen. Sí. El cielo se va a caer sobre nuestras cabezas, como en Asterix. Tendremos que saltar los cielos. Obelix, sí. El respeto es el primer paso en la comunicación, desde mi punto de vista, dice Lan, y tiene mucha razón Lan. Hay que aprender también a relacionarse con los demás a través de las redes sociales. Porque además todas las ideas caben, todas, absolutamente todas. Lo que no caben son los insultos. Y para esto también se requiere, digamos, un cierto ejercicio, un cierto entrenamiento. O sea, una idea planteada de forma correcta es muy poderosa, pero para eso requiere un poquito de trabajo intelectual. No es lo mismo decir, eres un cerdo fascista, que decirle a alguien, tus ideas están provocando dramas en la vida de las personas. Así que conviene aprender. Luego ya bloqueas a quien quieres. Así que, bueno, nos vamos. ¡Ay, que llega el fin de semana! Llega el fin de semana, pues eso, a disfrutar, Mary, a disfrutar de la vida. Tú también. Yo también. Vosotros y vosotras también. Sí. Cuidaos mucho. Tenéis ya el último fin de semana para tomar el sol, así que aprovechad. Volvemos el lunes, gracias. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.